todas, hola a todos. En este video te voy a enseñar algunas de las propiedades de las raíces. Bien, las raíces tienen distintas propiedades y características. Y vamos a ver algunas de ellas. La primera propiedad que te voy a explicar es la multiplicación de las raíces que mantienen el mismo índice. Es decir, son raíces semejantes. Supongamos que tenemos una raíz de índice n y cantidad subradical a. Y se está multiplicando con otra raíz que es semejante a ella. Es decir, que también tiene índice n, pero su cantidad subradical es b. Esta multiplicación es muy sencilla. Simplemente junto esto en una sola raíz que va a mantener el índice que es el índice común, es decir, n, y la cantidad subradical de esta raíz va a ser el producto entre las dos cantidades subradicales anteriores. Es decir, a por b. Bien, veámoslo en un ejemplo numérico. Supón que tenemos la raíz cuadrada de 3 y la multiplicamos por la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 no es un número entero, tampoco esa, que es equivalente. Ambas tienen el mismo índice, que es 2. Por lo tanto, puedo aplicar esta multiplicación. Para hacerlo, simplemente dibujo un símbolo de raíz, mantengo el índice que es 2 y multiplico dentro como cantidad subradical ambas cantidades subradicales anteriores. Realizamos la multiplicación. 3 por 3, 9. Y me queda raíz cuadrada de 9. Que además es un valor entero. La raíz cuadrada de 9 es equivalente a 3. Veamos otro ejemplo numérico. Raíz cúbica de 7 por raíz cúbica de 3. Corroboramos primero que ambas raíces tengan el mismo índice, que es el caso. Entonces juntamos ambas raíces en una sola, mantengo el índice y dentro multiplico las dos cantidades subradicales. 7 por 3 es 21. De tal manera que me queda la raíz cúbica de 21. Raíz cúbica que no es un número entero, por lo tanto la voy a dejar expresada así solamente. Bien, a continuación veremos la división de raíces que tienen el mismo índice. En este caso vamos de nuevo a suponer una raíz enésima de cantidad subradical a que está siendo dividida en otra raíz también enésima con el mismo índice, son raíces semejantes, de cantidad subradical b. La propiedad es símil a la de la multiplicación. Es decir, voy a juntar en una sola raíz, mantengo el índice y como cantidad subradical escribo la división entre ellas. De tal manera me quedaría la raíz enésima de a partido en b. Veámoslo en un ejemplo numérico. Tenemos la raíz cuadrada de 8 dividido en la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 8 no es un número entero. La raíz cuadrada de 2 tampoco lo es. Pero veamos qué sucede con la división. Ambos tienen el mismo índice, por lo tanto los junto. Escribo dentro 8 dividido en 2. En este caso opté por la escritura lineal, podría haber sido como fraccionaria, es igual. Y calculamos la división. 8 dividido en 2 es 4. Por lo tanto me queda la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es un número entero. Y vale 2. Raíces. En este caso vamos a ver la adición y la sustracción. ¿Cómo sería? Si tengo 2 por la raíz cuadrada de 3 menos la raíz cuadrada de 3. Entonces, las raíces que tengan el mismo índice y la misma cantidad subradical, es decir, que sean iguales, las vamos a considerar como un término algebraico constante. Las voy a encerrar en un círculo. Y vamos a entender los productos que cada una tiene por separado como también un producto
algebraico. Es decir, acá tengo literalmente 2 raíces de 3. 2 raíces de 3. Y acá tengo una raíz de 3. De tal manera que si tengo 2 raíces de 3 y le resto una raíz de 3, ¿cuántas raíces de 3 tengo? Entonces, en ese contexto, mantenemos ya en este caso el factor común, que viene a ser la raíz de 3, y simplemente operamos los factores externos a ellas, que vendrían a ser 2 menos 1. Recuerde que si la raíz está sola es porque es una vez la raíz. Y 2 menos 1 viene a ser 1. Una raíz de 3 es la respuesta. Veámoslo con otro ejemplo. Tengo 3 veces la raíz cúbica de 2 más 2 veces la raíz cúbica de 2. Al igual que en el ejemplo anterior, las raíces que tengan el mismo índice y la misma cantidad subradical las considero como un término algebraico, ¿cierto? Y solamente lo mantengo y opero los factores que son externos a ella. Es decir, mantengo la raíz y opero los dos factores. En este caso sería 3 más 2. 3 más 2 es 5. Por lo tanto me quedaría 5 raíz cúbica de 2. Si lo entendemos de manera sencilla, si tengo 3 raíces cúbicas de 2 y le sumo 2 raíces cúbicas de 2, entonces tengo 5 raíces cúbicas de 2. Es así como se realiza la adición y también la sustracción de las raíces. La primera que vamos a estudiar es aquella que se llama introducir factores. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada vez que yo tenga una raíz del índice cualquiera, puede ser cuadrada, cúbica, da lo mismo, de una cantidad, y en este caso genéricamente un índice n, para la explicación, y hay algún número que la esté multiplicando, por ejemplo un número llamado a, que multiplica a esta raíz enésima de x, yo tengo la opción siempre de poder introducir este factor, ¿ya?, dentro de la raíz, de tal manera que pase también a formar parte de la cantidad subradical. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Este factor lo voy a escribir dentro de la raíz, multiplicando la cantidad subradical, pero lo voy a elevar al mismo exponente que el índice. Lo voy a introducir considerándolo como una potencia. ¿Cómo quedaría si este es el caso? Recordemos que en este caso la raíz es enésima, entonces escribo el número que es el factor que está afuera, pero lo elevo a n también. Y esto está multiplicando a la letra x. ¿Bien? Es así de sencillo. De tal manera que para poder calcular, tendría que calcular esta potencia y luego el valor de la potencia multiplicarlo por la x. ¿Cómo sería un ejemplo numérico? Bien, veámoslo en un ejemplo numérico. 2 por la raíz cúbica de 2. ¿Cómo podríamos aplicar entonces esta característica, esta propiedad? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es introducir el factor 2, que multiplica la raíz cúbica de 2, dentro de ella. Para eso lo escribiremos dentro como potencia de exponente 3. De esta manera nos resultaría raíz cúbica 2 elevado a 3 por el que antes era la cantidad subradical. Así se vería. Y finalmente, si yo quisiese calcular, simplemente calculo la potencia de 3, la potencia cúbica, que viene a ser 8. 2 elevado a 3 es 8. Ese 8 se está multiplicando por 2, y esto es raíz cúbica. Finalmente 8 por 2 es 16, por lo tanto me queda la raíz cúbica de 16. La raíz cúbica de 16 no es un número entero, por lo tanto no lo voy a calcular, pero yo puedo comprender que multiplicar 2 por la raíz cúbica de 2 es equivalente a calcular la raíz cúbica de 16. Bien, esta propiedad podría sernos útil en algún momento para poder simplificar en algún problema la operatoria con las raíces. Veamos otro ejemplo. En este caso
tenemos 4 multiplicado por la raíz cúbica de un cuarto. Igual que en el procedimiento anterior, simplemente voy a escribir el símbolo de la raíz con su debido índice e introduzco el factor dentro, valga la redundancia, elevándolo al cubo. Me quedaría 4 elevado a 3 multiplicado por un cuarto. Finalmente solo habría que calcular. Entonces raíz cúbica, 4 elevado a 3 es 64. Esto está siendo multiplicado por un cuarto. Luego 64 multiplicado por un cuarto nos da 16. De tal manera que nos queda la raíz cúbica de 16. Esta raíz no es exacta, no es un número entero, pero tengo que entender que multiplicar 4 por la raíz cúbica de un cuarto es equivalente a calcular la raíz cúbica de 16. Bien, la segunda propiedad corresponde a la extracción de factores desde la raíz hacia afuera. Es decir, vamos a tomar nuestra cantidad subradical, la vamos a descomponer multiplicativamente y uno de esos factores lo vamos a extraer. ¿Cómo sería? Ahora te muestro en qué consiste. Vamos a tomar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 elevado a 15. Bien, como te decía, vamos a tener que hacer uso de las propiedades de las potencias. ¿Para qué? Para poder descomponer esta potencia, que es la cantidad subradical, en una multiplicación de dos o más potencias que mantengan la base para que la suma de sus exponentes equivalga al exponente 15. Pero no solo eso, vamos a tratar de que esta descomposición, en una de sus potencias, el exponente sea un múltiplo del índice de la raíz. Porque eso nos va a permitir después hacer la extracción. En este caso, por ejemplo, como el índice es 2, voy a tratar de que en mi descomposición uno de los dos exponentes resultantes sea un factor de 2, un múltiplo de 2. Entonces, para eso simplemente voy a buscar acá qué suma podría ser. Se me ocurre 14 y 1. ¿Ya? 14 más 1 es 15. De tal manera que puedo descomponer la potencia de 3 como 3 elevado a 14 por 3 elevado a 1. Lo voy a escribir por ahora. Recuerden que la propiedad de las potencias me dice que cuando tengo una multiplicación de potencias con igual base, mantengo esta base y sumo los exponentes. Por lo tanto, esta multiplicación de potencias es equivalente a esta. Bien, esto está bajo la raíz cuadrada. Ahora bien, este 14 yo lo puedo representar como la multiplicación de 7 por 2. De ahí donde decía que fuera un número múltiplo del índice. Lo voy a hacer. Entonces voy a escribirlo otra vez. Me quedaría de esta manera. 3 elevado a 7 por 2 por 3 elevado a 1. ¿Correcto? Y acá, si recordamos otra propiedad de potencia, potencias de una potencia, cuando los exponentes, cuando tengo una potencia con dos exponentes, potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, puedo hacer el paso al revés, de tal manera que si los exponentes se están multiplicando, lo puedo escribir como la potencia de una potencia. De ese modo, me quedará así. 3 elevado a 7 y esto elevado a 2 multiplicado con 3 elevado a 1. ¿Por qué lo dejo así? Porque esta raíz es cuadrada y al ser esta potencia cuadrada, vamos a poder simplificar la raíz, que sería lo mismo que extraerla hacia afuera. Para eso vamos a hacer el procedimiento largo y quede claro. Voy a separar esta raíz utilizando la propiedad de la multiplicación de raíces de manera inversa. ¿Qué quiere decir eso? Lo vimos en otros videos. Voy a separar esta raíz en una multiplicación de dos raíces distintas. La raíz cuadrada de 3 elevado a 7 elevado a 2 por la raíz cuadrada de 3 elevado a 1. De esta manera, la raíz que me quedó a la izquierda, al tener una potencia, la cantidad subradical, que es equivalente al índice, nosotros sabemos que se van a simplificar. De esa manera, se elimina la raíz y se elimina la potencia cuadrada y solo me queda 3 elevado a 7. Y ese 3 elevado a 7 es el que está multiplicando a la raíz cuadrada de 3.
Es así como el 3 elevado a 7 queda como un factor externo que multiplica la raíz cuadrada de 3. Este sería el procedimiento largo en el cual te explico paso a paso por qué es posible sacar el exponente. Un factor, quiero decir. Por supuesto que lo puedes hacer más rápido si lo practicas. ¿Para qué se usa? Al igual que el anterior, en algunos problemas de cálculo podría facilitarte la simplificación de alguna de las raíces. Veamos la tercera propiedad, la raíz de una potencia. Supongamos que tenemos la raíz enésima de a elevado a p. Esta se puede escribir como una potencia. Cualquier raíz se puede escribir como una potencia. Para hacerlo hacemos lo siguiente. La base de la cantidad subradical va también a ser la base de la potencia resultante. Y el exponente de esta potencia va a ser una fracción, siempre. Una fracción entre el exponente de la cantidad subradical y el índice de la raíz. De tal manera que aquí me quedaría P partido en N. Siempre sigue esta estructura. Esta potencia de exponente fraccionario es equivalente a la raíz enésima de, en este caso, una potencia. Eso no es todo. Debido a esta propiedad es que nosotros, por ejemplo, podemos simplificar el exponente. De tal manera que puedo decir que a elevado a p partido en n es equivalente a decir a elevado a 1 partido en n por p. Y aplicando uso de las potencias de las potencias, podemos darnos cuenta que esa multiplicación en los exponentes la podemos escribir como a elevado a 1 partido en n y todo esto elevado a p. De tal manera que la potencia con exponente fraccionario que me quedó dentro la puedo escribir también como una raíz, haciendo el proceso inverso. Es decir, la base de esta potencia va a ser la cantidad subradical. El denominador de esa potencia va a ser el índice de la raíz y el numerador es el exponente de la base de la cantidad subradical. Me quedaría así. Esta raíz es equivalente a lo que está dentro del paréntesis. Y esto está a la vez elevado a p. Bien. De esta manera, la raíz enésima de a elevado a p es lo mismo que la raíz enésima de a, todo eso elevado a p. Estas son semejantes, al igual que con la potencia de exponente fraccionario correspondiente. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos la raíz cuadrada de 2 elevado a 3. Según nuestro conocimiento, automáticamente esta raíz es equivalente a decir raíz cuadrada de 2 y todo eso elevado a 3. Y también es semejante o equivalente con una potencia de exponente fraccionario. ¿Cómo sería esa potencia de exponente fraccionario? La base de la cantidad subradical sería la base de la potencia. Y como exponente habría una fracción. Esta fracción tiene como numerador el exponente de la cantidad subradical, en este caso 3. Y como denominador el índice de la raíz, que viene a ser 2. De tal manera que la raíz cuadrada de 2 elevado a 3 es equivalente con 2 elevado a 3 medios. La siguiente propiedad es la raíz de una raíz. Si tenemos la raíz de índice n y sobre ella la raíz de índice m de una cantidad subradical, tenemos raíz mésima de la raíz nésima de a. ¿Cómo se operan este tipo de ejercicios o situaciones? Muy sencillo. Simplemente multiplico los índices de las raíces y lo dejo expresado como una. De esta manera me quedaría raíz del producto entre m y n del valor de a. ¿Cómo sería con un ejemplo numérico? Tenemos raíz cúbica
de la raíz cuadrada de 3, por ejemplo. Entonces, expreso todo en una sola raíz y multiplico los índices. 3 por 2, 6. Entonces me queda raíz a la sexta de 3. Es equivalente con la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 3. La siguiente propiedad es la simplificación de los radicales. ¿Cómo se utiliza? Imaginemos que tenemos una raíz de subíndice de índice m y tenemos una cantidad subradical a. Entonces, esta cantidad subradical a es posible representarla como una potencia, de tal manera que si b elevado a n es equivalente a a en su versión de potencia y m tiene algún factor común con n, las puedo simplificar. Algebraicamente es muy difícil de entender. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Supongamos la raíz de índice 6 del número 8. Este número 8 lo podemos expresar como una potencia de base 2. Y nos quedaría 2 elevado a 3. Y en este caso, el 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, los puedo simplificar. ¿Cómo nos quedaría así? Nos quedaría 6, que es lo mismo que 3 por 2, índice de la raíz 2 elevado a 3. Haciendo uso de la propiedad anterior de la raíz de una raíz, nos quedará lo siguiente. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de 2 elevado a 3. Y como vimos antes, la raíz cúbica de la potencia cúbica se pueden simplificar. De tal manera que me queda solo la raíz cuadrada de 2. Si lo hago de manera más rápida, puedo simplemente simplificar el índice con la potencia directamente y me quedaría raíz cuadrada de 2. Sirve mucho para simplificar problemas más complejos. Probablemente te diste cuenta que todas las propiedades que vimos de operatoria de las raíces solamente eran posibles cuando las raíces o tenían el mismo índice o eran exactamente iguales en el caso de la adición y la sustracción. Entonces, ¿cómo se operan las raíces que no tienen el mismo índice o que no son iguales entre sí? La respuesta es muy sencilla. Te la explico verbalmente. Vamos a tener que utilizar todas las propiedades anteriores para tratar de acomodar, maquillar o representar dos raíces que son distintas para que mantengan el índice igual o bien se conviertan en iguales. Vamos a tener que utilizar una estrategia para poder representar e igualar estas raíces. ¿Cómo hacerlo? Te lo explico ahora. El procedimiento que te voy a enseñar a continuación se llama reducción de raíces a índice común y se utiliza justamente cuando tenemos dos raíces que tienen distinto índice para poder igualarlos. Consiste en lo siguiente. Vamos a suponer una raíz de índice m y cantidad subradical a. Y por otra parte vamos a considerar una raíz de índice n y cantidad subradical b. ¿Cómo sería la reducción a el mismo índice? Es de la siguiente manera. Se puede utilizar el mínimo común múltiplo o yo lo enseño más fácilmente simplemente multiplicando. Vamos a multiplicar los dos índices de las raíces, en este caso m y n, de tal manera que cada una de estas raíces, cuando igualemos el índice común va a ser la multiplicación de ellos. Entonces voy a escribir acá la raíz y en vez de poner m como índice voy a escribir m por n. Eso va a ser para el caso de a y también para el caso de b. Por lo tanto, escribo también el símbolo de la raíz y como índice pongo m por n. ¿Qué viene a continuación? Voy a escribir la cantidad subradical de cada una, a y b respectivamente. Si nosotros dejamos esto tal cual, hemos cambiado los valores, producto que cambiamos los índices en cada una. ¿Cómo lo solucionamos?
elevando cada potencia a un número. ¿Y a cuál vamos a elevar? A uno de los dos que era el del otro. Es decir, en el caso de la raíz de a, su índice era m. Por lo tanto, la voy a tener que elevar a n. Y en el caso de b, su índice era n. Por lo tanto, lo elevo al otro, que viene a ser m. ¿Por qué razón? Aplicando una de las propiedades que vimos anteriormente, si yo simplifico esta n que multiplica con m y esa, me queda ese mismo valor. Por lo tanto, este valor es equivalente. Lo mismo acá. Si esta m la simplifico con esa, me queda lo mismo que está acá arriba. Por lo tanto, puedo decir que son valores equivalentes. Ahora, cuando yo no hago esta simplificación, y me queda, ¿cierto?, mn de a elevado a n y mn de b elevado a m, puedo decir que ahora las raíces tienen el mismo índice, que en este caso es el producto de los dos índices anteriores. Veamos un ejemplo numérico. La raíz cúbica de 2 por la raíz cuadrada de 3. Como vimos en nuestra propiedad, no podemos multiplicar dos raíces si es que éstas no tienen el mismo índice. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos la propiedad recientemente vista. Reducimos al mismo índice. ¿Cómo lo haríamos? En el caso del 2, escribo raíz, pongo el número 2 y a continuación escribo como índice la multiplicación de los dos índices de las raíces que quiero igualar. En este caso, 3 y 2. ¿Cuánto es 3 por 2? Es 6. Por lo tanto, el índice común va a ser 6. Y a continuación, el 2 lo elevo al índice que multipliqué, que no era el mío. Es decir, la raíz de 2 era la cúbica. Como se multiplicó con 2, tengo que elevarlo a 2. Así que pongo aquí 2. Y esta sería la transformación de esta raíz a otra que es equivalente, pero que va a tener a futuro el igual índice que la otra. ¿Cómo sería esta? Escribo de nuevo raíz, el producto entre las dos, 3 por 2, 6. Obvio que va a ser el mismo en lo que buscamos. Dentro escribo el 3 y al 3 le pongo el exponente que va a ser igual al índice que no le corresponde, es decir, el del otro, que es 3. De esta manera, esta raíz es equivalente a esta. Y ahora que ambas raíces quedaron con el mismo índice, sí las puedo multiplicar según la propiedad de las raíces. ¿Cómo las multiplicaba según la propiedad de las raíces? Las junto en una sola raíz, porque tienen el mismo índice, mantengo ese índice y dentro escribo la multiplicación de las dos cantidades subradicales. Para terminar este ejercicio, simplemente calculo el valor de cada potencia, 2 elevado a 2, 4, 3 elevado a 3, 9, y luego multiplico cada uno de ellos. Raíz de índice 6 de 9 por 4, 36. Y además podemos ver. Veamos otro ejemplo. Raíz de índice 5 de 2 dividida en raíz de índice 3 de 4. Bien. Entonces, según las propiedades de las raíces para la división, no podríamos hacer esta división, ya que los índices de las raíces que se están dividiendo no son iguales. Por lo tanto, tenemos que reducirlos a un mismo índice. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que lo hicimos recién. En el caso superior, escribo raíz, cantidad subradical, y como índice pongo el producto de las dos raíces que yo quiero, de los índices digo, de las dos raíces que yo quiero igualar sus factores, sus índices quiero decir. 5 por 3 es 15. Y a la cantidad subradical le pongo el número del índice de la otra, en este caso 3. Para la de abajo, mismo procedimiento. Raíz 4. Pongo como índice la multiplicación y le pongo como exponente el que no le pertenecía, es decir, el del otro que es 5 en este caso. Y ahora sí, las raíces representadas mantienen sus valores originales, pero con igual índice. Con lo que ahora puedo dividir junto en una sola raíz, mantengo el índice y me queda 2 elevado a 3 partido en 4 elevado a 5. Para continuar, simplemente
resuelvo aquello. 2 elevado a 3, 8. Y 4 elevado a 5, 1024. Luego 8 y 1024 los puedo simplificar. Ambos son simplificables por 8. Por lo tanto, me queda la raíz de índice 15 de 1 partido en 128. Y así es como pudimos hacer la multiplicación y la división de dos raíces que no tenían el mismo índice. La transformación de las raíces que no tienen índice común a unas que sí es muy importante. Bien, hasta aquí ha llegado este video. Espero que hayas podido entender. Practica cada una de las propiedades, porque recuerda que combinando todas estas propiedades junto a tu creatividad y tu capacidad de razonar, vamos a poder resolver cualquier problema de cálculo que involucre a los radicales. Si te gustó el video, dame un like, suscríbete para que tengas notificaciones acerca cada vez que subo video y nos vemos en un siguiente video. Chao.